Me llamo Clara Morales y siempre pensé que la vida me había regalado más de lo que merecía. No hablo de riquezas ni de lujos, sino de la tranquilidad de despertar cada mañana en Sarauts, con el olor a café recién hecho llenando la cocina y el rumor constante del Cantábrico golpeando las rocas. Durante décadas, mi mundo giró alrededor de tres cosas: mi marido Héctor, mis hijos Santiago e Isabela, y el cuaderno de tapas azules donde escribía pequeñas notas para que algún día mis nietos conocieran cómo eran aquellos años de calma. No eran grandes relatos, sino detalles sencillos: la risa de Santiago mientras practicaba surf en la playa de Itzurún, la manera en que Isabella dibujaba sirenas en los márgenes de sus cuadernos, o el silencio solemne de Héctor cuando tallaba la madera en su taller. Ese cuaderno se convirtió en mi amuleto. Lo llevaba conmigo a todas partes, como si en aquellas páginas pudiera atrapar el tiempo antes de que se escapara entre mis manos. Hoy entiendo que, sin quererlo, aquel hábito fue también una forma de intuir que la felicidad era demasiado perfecta para durar. Al principio de los años 90, la vida en Sarauts era serena, casi lenta. Por las tardes, después de dar clase en la escuela local, solía pasear por el malecón con Héctor. Nos gustaba sentarnos en un banco, contemplar el mar embravecido y soñar con los viajes que haríamos cuando nos jubiláramos. Quizá un crucero por Canarias, me decía él con una sonrisa tímida. Yo asentía, aunque en el fondo no necesitaba ir a ninguna parte. Todo lo que quería estaba allí en aquel rincón del País Vasco. Santiago, nuestro hijo mayor, era la luz de la casa. Soñaba con ser arquitecto y ya a los 16 años llenaba carpetas con bocetos de edificios imposibles. Recuerdo que dibujaba torres inclinadas, pasarelas de cristal suspendidas sobre el vacío. Tenía una imaginación desbordante. Cada vez que desplegaba uno de sus planos improvisados sobre la mesa del comedor, sus ojos brillaban de entusiasmo. Isabella, en cambio, era más reservada. Leía novelas románticas, escribía versos en secreto y solía pasar horas mirando el horizonte desde su ventana. «Es una soñadora», me repetía Héctor. Yo la observaba con ternura, aunque había momentos en que me inquietaba esa distancia invisible que parecía separar a mi hija del resto del mundo. Los domingos eran sagrados. Héctor preparaba tortilla de patatas con cebolla como la hacía mi madre, presumía, y Santiago ponía música en el viejo tocadiscos Serrat Aute, a veces Sabina. Isabela tarareaba sin entusiasmo, y yo anotaba en mi cuaderno las frases que me parecían mágicas. Hoy he sentido que el tiempo se detuvo en esta mesa y que nada podría arrebatarnos esta paz. Esas páginas todavía existen, amarillentas por los años, manchadas con restos de aceite y café. Cuando las leo, casi puedo escuchar de nuevo el bullicio de la cocina, las bromas de Santiago, los silencios pensativos de Isabela. Era, o al menos yo lo creía, el retrato de una familia perfecta. Sin embargo, incluso entonces, había grietas en el muro de nuestra felicidad. Pequeños gestos que yo preferí ignorar, como aquella vez en que Santiago acusó a su hermana de haberle quitado dinero de la cartera. Isabela lo negó con frialdad, pero sus ojos lanzaron una chispa de furia que todavía recuerdo. O aquella discusión que escuché una noche mientras Héctor y yo regresábamos del cine. Isabela reprochaba a Santiago que se lo llevaban todo, que él era el orgullo de la familia, mientras ella quedaba a la sombra. Apunté esas escenas en mi cuaderno casi como si fueran simples anécdotas. Hoy me doy cuenta de que eran advertencias, señales que la vida me puso delante y que yo, cegada por el deseo de mantener la armonía, decidí pasar por alto. Hubo un día especialmente revelador. Paseábamos los cuatro por la playa de Sarauts al atardecer.
El cielo se tiñó de rojo y Santiago corría descalzo, riendo, mientras Isabela lo observaba en silencio. Yo escribí aquella misma noche en mi cuaderno: es extraño. Siento como si la risa de Santiago despertara una sombra en Isabela. Nunca compartí esa sensación con nadie. Me parecía injusto sospechar de mi propia hija. Pero ese presentimiento se clavó en mí como una espina. Hoy sé que aquella intuición era la antesala de una verdad mucho más oscura. La vida nos regalaba la apariencia de la dulzura, cenas en familia, paseos, proyectos. Pero esa dulzura era frágil como el cristal. Una palabra más alta, una mirada esquiva, y la tensión se colaba en la mesa como un viento helado. Aún así, yo me aferraba a la esperanza. Mi generación, como la de muchos de ustedes que me escuchan ahora, aprendió a guardar silencio, a no remover demasiado las aguas, para que todo pareciera estable. Pensaba que si escribía lo bueno en mi cuaderno y dejaba fuera lo malo, tal vez el futuro recordaría solo lo hermoso. Qué equivocada estaba. Querido oyente, si estás en ese tramo de la vida en el que los recuerdos pesan tanto como los sueños, tengas 40, 50 o 70 años, quizá te identifiques conmigo. ¿Cuántas veces hemos escondido las grietas bajo la alfombra para no romper la imagen de familia feliz? ¿Cuántas veces hemos callado intuiciones para evitar el conflicto? Hoy comparto mi historia no solo para liberarme, sino para invitarte a reflexionar. La dulzura de la vida puede ser real, pero también puede ser un espejismo que oculta tormentas. Te pido que sigas acompañándome en este relato porque lo que sucedió después transformó para siempre mi visión de la familia, del amor y de la verdad. Y si esta historia resuena contigo, te invito a quedarte a comentar lo que piensas, a compartirla con alguien que necesite escucharla y a suscribirte para seguir los próximos capítulos. Porque créeme, lo que viene a continuación no es fácil, pero sí necesario. Decía en mi cuaderno de tapas azules que la dulzura de nuestra vida era frágil como el cristal. No me equivoqué. Lo que sucedió aquella noche de septiembre rompió para siempre la ilusión de estabilidad y convirtió nuestras páginas familiares en historias que duelen. Era un viernes templado. Recuerdo que Héctor estaba en el taller trabajando una mesa de roble y yo corregía redacciones de mis alumnos. Santiago había salido con unos amigos prometiendo regresar antes de la medianoche. Isabela, como siempre, dijo que tenía que estudiar para un examen. Parecía una noche normal de esas que uno no anota en el diario porque cree que no aportan nada nuevo. Pero a veces la rutina es el preludio de las tragedias. A las 2 de la madrugada, la calma se quebró. Santiago no había vuelto. Llamamos a todos sus amigos a los bares del pueblo, a la estación de tren. Nadie sabía nada. Isabela permanecía encerrada en su cuarto y cada vez que la interrumpíamos para preguntarle respondía con monosílabos. No sé, no lo vi. Había algo en su mirada que me inquietaba, pero la angustia por mi hijo mayor me impedía detenerme en detalles. Héctor salió con los vecinos a buscarlo por la carretera que bordea la costa. Yo me quedé en casa de pie frente a la ventana, mirando la negrura del mar y suplicando a Dios que me lo trajera de regreso. Aquellas horas fueron eternas. Cada minuto estiraba la esperanza hasta volverla insoportable. Al amanecer, la noticia llegó como un mazazo. Habían encontrado el cuerpo de Santiago en el fondo de un barranco cerca de la playa de Itzurún. La policía concluyó que fue un accidente. Probablemente resbaló en la oscuridad, dijeron con una frialdad que me desgarró. El mundo entero se me vino abajo. El funeral de Santiago fue el día más negro de mi vida. Usé el mismo vestido de luto que había llevado en el entierro de mi madre, y sentí que el destino se empeñaba en repetirme la lección de la pérdida.
Héctor me sostenía fuerte porque mis piernas no respondían. Yo apenas podía respirar entre sollozos, pero lo que más me estremeció fue la actitud de Isabela. Permanecía inmóvil, con los ojos secos como si estuviera observando una escena ajena. Todos los vecinos lo interpretaron como fortaleza. Yo lo anoté en mi cuaderno con palabras que hoy me queman. Mi hija parece de piedra. ¿Será esta su forma de resistir? En aquel momento quise creer que era así. Quise pensar que el dolor se manifestaba de formas distintas. No imaginaba que en realidad estaba contemplando el rostro de una verdad mucho más cruel. Después de la muerte de Santiago, Isabela cambió por completo. De pronto se mostró atenta, cariñosa, dispuesta a ayudar en todo. Cocinaba conmigo, acompañaba a Héctor en el taller e incluso se interesaba por mis notas en el cuaderno. Es su manera de llenar el vacío que dejó su hermano, me repetía a mí misma, aferrándome a esa explicación como a un salvavidas. Pero la dulzura repentina de mi hija era demasiado perfecta, como si hubiera ensayado cada gesto, cada palabra. El tiempo demostró que aquella transformación no era fruto del amor, sino de la culpa y la ambición. El dolor de perder a un hijo es indescriptible. Muchos de ustedes que me escuchan ahora con 50, 60 o 70 años saben de qué hablo. Es una herida que nunca cicatriza, una ausencia que se hace presente en cada gesto cotidiano. Durante meses, yo me sorprendía poniendo un plato de más en la mesa o escuchando un surfista en la playa y creyendo que era Santiago. En mi cuaderno escribí: ¿cómo se aprende a vivir con un hueco tan grande en el corazón? ¿Cómo se sigue adelante cuando la vida te arranca lo que más amas? Esas páginas se convirtieron en mi refugio, pero también en un espejo cruel, porque aunque intentaba registrar la vida para que no se me escapara, lo único que conseguía era revivir una y otra vez la escena de la pérdida. Con el paso de los años, Héctor y yo tratamos de reconstruir lo que quedaba. Isabela se casó con Esteban Rojas, un hombre tranquilo, educado, que parecía darle estabilidad. Tuvieron 2 hijos hermosos, Lucía y Mateo, y poco a poco la vida nos ofreció una segunda oportunidad de sentirnos familia. Pero cada vez que miraba a los ojos de Isabela, algo en mi interior me decía que no debía confiar del todo. La frialdad que mostró en el funeral nunca desapareció del todo. Era como si llevara una máscara cuidadosamente diseñada para convencernos de que había madurado, de que se había redimido. Yo seguía escribiendo en mi cuaderno, aunque ya no eran notas ligeras de felicidad. Eran relatos impregnados de desconfianza y de tristeza, fragmentos de lo que se convertiría, sin yo saberlo, en historias que duelen. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendo que aquella pérdida fue la grieta definitiva que abrió la puerta al derrumbe. Lo que parecía un accidente era en realidad el primer capítulo de una cadena de traiciones que tardaríamos 20 años en descubrir. Y aunque la vida me obligó a seguir adelante con los nietos, con las rutinas, con la esperanza de una vejez tranquila, jamás volví a ser la misma. La sombra de Santiago me acompañaba en cada paso, recordándome que la dulzura inicial se había roto para siempre y que el futuro nos tenía reservadas revelaciones aún más terribles. Amigo, amiga, que me escuchas, quizá hayas sentido también cómo la vida puede cambiar en una sola noche. Quizá sepas lo que es perder a alguien de manera inesperada y seguir respirando porque no queda más remedio. Te invito a no apartarte de esta historia. Lo que viene después es aún más duro, pero también más revelador, porque a veces solo atravesando la oscuridad se llega a comprender el verdadero valor de la verdad. Después de la muerte de Santiago, la vida continuó como si nada hubiera pasado, o al menos eso intentábamos. La rutina, los nietos, los domingos en familia, todo parecía un barniz
para cubrir una herida imposible de cerrar. En mi cuaderno de tapas azules escribía: "El tiempo cura", dicen, pero lo que yo siento no es cura, es costra, y debajo late la infección. Isabela, convertida ya en esposa y madre, parecía otra persona. Sonreía, ayudaba en la casa, se mostraba cariñosa con Héctor y conmigo. Todos a nuestro alrededor decían: "Qué hija tan buena, qué apoyo para ustedes después de la tragedia". Pero yo no podía evitar sentir una inquietud silenciosa cada vez que la veía. Al principio creí que era mi mente jugando malas pasadas, el eco del duelo. Sin embargo, con los años, esa sensación se volvió más intensa, como una semilla envenenada que crecía dentro de mí. Y entonces empezaron a llegar las cartas. La primera apareció en el buzón una mañana cualquiera. Era un sobre blanco sin remitente con una sola frase escrita en tinta negra: "Santiago no cayó solo". Me quedé paralizada en la puerta, apretando el papel entre mis dedos. Héctor estaba en el taller, así que lo guardé en mi cuaderno y no dije nada. Semanas después, otra carta. "Tu hija sabe más de lo que confiesa". El corazón me latía con fuerza. Quise pensar que era una crueldad de alguien aburrido, un vecino chismoso. Pero, ¿cómo podían saber? ¿Quién se atrevería a escribir algo tan doloroso? La tercera llegó en pleno invierno. El pasado no está enterrado. Desde ese día dejé de dormir bien. Cada crujido en la casa me parecía una advertencia, cada sombra en la calle una amenaza. Y lo peor, empecé a mirar a Isabela con otros ojos. Isabela y Esteban venían a vernos cada semana con los niños. Traían sonrisas, regalos, consejos. Mamá, papá deberían pensar en vender esta casa tan grande, mudarse a un piso en Bilbao más cerca de nosotros. Sería más seguro, más práctico. Hablaban como si fueran protectores, pero yo sentía que detrás de cada palabra había un cálculo. Observaba cómo Isabela recorría con la mirada cada mueble, cada cuadro, como si estuviera evaluando el precio de nuestra vida. En mi cuaderno anoté: "Es amor lo que nos trae o interés disfrazado de cariño". Y en las noches las cartas regresaban a mi mente. Eran pocas palabras, pero habían abierto una grieta irreparable en mi confianza. Intenté hablar con Héctor. Una noche, mientras lavábamos los platos, le mostré la primera carta. Su rostro se ensombreció, pero después apretó los labios y dijo: "Ana, alguien quiere hacernos daño. No les demos ese poder". Y tiró la carta al fuego de la chimenea. Pero yo sabía que no era solo miedo lo que lo hacía callar. Había algo más, un peso en su conciencia que no compartía conmigo. Su silencio era tan elocuente como las palabras escritas en aquellas notas anónimas. A medida que pasaba el tiempo, empecé a sentir nuestra casa el lugar donde crecieron mis hijos, donde celebramos tantos momentos felices como una jaula. Cada rincón guardaba recuerdos, pero también sospechas. El taller de Héctor, donde Santiago solía ayudar, me parecía un santuario profanado. La habitación de Isabela, intacta como cuando era adolescente, se convirtió en un espacio que me daba escalofríos. Allí guardaba yo el cuaderno con las cartas escondidas entre sus páginas, como si temiera que alguien pudiera descubrirlas, y sin embargo no podía deshacerme de ellas. Eran mi única prueba de que mi intuición no era una locura. Lo que empezó como desconfianza se transformó en obsesión. Empecé a observar a Isabela en cada gesto, la forma en que sonreía demasiado rápido, el modo en que se ponía a la defensiva cuando hablábamos de Santiago, la manera en que acariciaba a sus hijos mientras evitaba mirarme a los ojos. Anotaba todo en mi cuaderno, cada palabra, cada mirada, cada detalle. Me sentía como una detective en mi propia casa. Pero en lugar de traerme paz, aquello me hundía más en la angustia. Mis noches se llenaron de insomnio.
Escuchaba el tic-tac del reloj como un martillo, repasando mentalmente cada carta, cada recuerdo, cada gesto de Isabela. Me preguntaba una y otra vez, ¿y si la verdad ha estado frente a mí todos estos años? Un día mi hermana, Verónica Álvarez, vino a verme. Me encontró pálida con los ojos rojos de no dormir. Sin rodeos, le mostré las cartas. Ella las leyó en silencio, luego me miró con una mezcla de compasión y alarma. Clara, no puedes seguir cargando esto sola, tienes que enfrentarlo. Su apoyo me dio fuerzas, pero también miedo, porque enfrentar la verdad significaba arriesgarlo todo, la imagen de familia, la tranquilidad de nuestros nietos, incluso la relación con Héctor. Poco después recibí una última carta. Esta vez no era una frase corta, sino varias líneas torpes escritas con prisa. El secreto lleva demasiado tiempo escondido. Si no hablas, te hundirás con ellos. Esa noche comprendí que la sospecha se había convertido en certeza, que las cartas, fueran de quien fueran, solo ponían en palabras lo que yo ya sabía. En mi interior, Isabela guardaba un secreto relacionado con la muerte de su hermano. El problema era que aún no tenía pruebas, solo intuiciones, recuerdos borrosos y papeles anónimos. Y Héctor, con su silencio, se había vuelto parte del misterio. Querido oyente, tal vez a tu edad, 40, 50, 70 años, hayas aprendido que el instinto rara vez se equivoca, que cuando el corazón grita una verdad incómoda, el silencio solo prolonga el dolor. Yo ignoré las señales durante demasiado tiempo, y lo que sucedió después demostró que mi obsesión no era un delirio, sino la antesala de una revelación devastadora. Quédate conmigo porque la historia no ha hecho más que oscurecerse, y a veces, solo cuando se toca el fondo de la sospecha, la verdad sale a la superficie. Las cartas anónimas me habían llevado al límite. Cada frase escrita en aquellas hojas blancas había calado en mí como un veneno lento. Ya no podía distinguir entre intuición y obsesión. Mi cuaderno de tapas azules estaba lleno de notas, gestos de Isabela, recuerdos de Santiago, dudas sobre Héctor. Era una noche de invierno, de esas en las que el viento sopla contra las ventanas como si quisiera derribar la casa. Héctor y yo estábamos en la cocina lavando los platos después de una cena silenciosa. Me armé de valor y le mostré la última carta que había recibido. El secreto lleva demasiado tiempo escondido. Si no hablas, te hundirás con ellos. Él la leyó con calma, demasiado calma. Y entonces lo vi, un temblor en sus manos, una sombra en su rostro. Héctor, dije con voz quebrada, dime la verdad. ¿Qué pasó realmente la noche que Santiago murió? Se quedó inmóvil. El agua corría por sus dedos como un río interminable. Al cabo de unos segundos, dejó caer el plato al fregadero y se sentó pesadamente en la silla. Su mirada se clavó en la mesa como si necesitara reunir fuerzas para abrir una herida que había mantenido cerrada durante 20 años. Clara. Su voz era apenas un susurro. Aquella noche yo seguí a Isabela. No estaba estudiando como nos dijo. La vi salir de casa a escondidas y la seguí hasta el barranco. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. Allí estaba Santiago, continuó con unos papeles en la mano. Eran extractos bancarios. Le gritaba a su hermana que había estado robando dinero de nuestras cuentas. Le dijo que lo confesaría todo. Discutieron. Clara, discutieron como jamás había visto pelear a dos hermanos. Héctor se llevó las manos a la cara. Yo esperaba sus siguientes palabras con terror. Y entonces ella lo empujó. El aire se me escapó de los pulmones. El mundo giraba a mi alrededor. No fue un accidente, Clara. Tuvo la intención. Lo empujó con todas sus fuerzas. Héctor guardó silencio unos segundos.
como si lo que venía a continuación pesara aún más. Se levantó, fue hasta su escritorio y volvió con una pequeña caja de madera. La abrió con manos temblorosas. Dentro había un reloj de pulsera, el de Santiago. El cristal estaba roto y la correa manchada de tierra. Lo recogí aquella noche junto a su cuerpo, dijo con la voz rota. No se lo entregué a la policía. No podía. Si lo hacía, tendría que confesar que estuve allí, que vi lo que pasó. El reloj brillaba bajo la luz de la cocina como un testigo silencioso, una prueba que Héctor había escondido durante 2 décadas, igual que su culpa. Isabela me rogó, continuó Héctor. Estaba temblando, llorando, repitiendo que había sido un accidente. Papá se resbaló, yo solo me defendí. Y yo le creí, o quise creerle. Lo miré con lágrimas en los ojos, sintiendo que la traición me atravesaba en 2 direcciones, mi hija como asesina, mi esposo como cómplice. No podía perderla a ella también, Clara. Ya habíamos perdido a Santiago. Si entregaba a la Isabela me quedaba sin hijos. Pensé que cambiaría, que aquel horror la haría mejor persona. Pero estaba equivocado. Golpeé la mesa con rabia. Nos condenaste a vivir una mentira. Me negaste la verdad de mi propio hijo. Héctor bajó la cabeza. Sus hombros parecían cargados con todo el peso del pasado. En ese momento entendí que mi vida entera se había construido sobre un secreto podrido. El dolor de perder a Santiago ya era insoportable, pero descubrir que su hermana lo había empujado y que su padre lo había encubierto me partió el alma en pedazos. Era como si me hubieran arrebatado a mis 2 hijos, a Santiago por la muerte, a Isabela por la traición. Y ahora también sentía que había perdido a Héctor porque su silencio lo convertía en cómplice. En mi cuaderno escribí esa noche. Hoy me han asesinado 2 veces, la primera al perder a mi hijo, la segunda al descubrir que su padre y su hermana compartieron el secreto de su muerte. De repente las cartas anónimas cobraron un sentido aún más inquietante. ¿Quién podía conocer la verdad además de nosotros 3? ¿Quién había decidido remover el pasado justo ahora? Héctor. ¿Tú has hablado con alguien?, pregunté. No respondió con firmeza. Nadie sabe nada. Entonces, ¿quién me enviaba esos mensajes? ¿Alguien que había visto algo? ¿Un vecino? ¿O acaso Isabela misma, jugando con nosotros como un gato con su presa? Desde aquella confesión ya no pude mirar a Isabela igual. Cada vez que venía a casa con Esteban y los niños, sentía que estaba frente a una enemiga disfrazada de hija. Su sonrisa era una máscara, sus abrazos una trampa. Y lo más terrible era saber que Héctor lo confirmaba con su silencio, con aquel reloj guardado como reliquia maldita. Yo ya no vivía, sobrevivía. Cada palabra de Isabela me sonaba a amenaza, cada visita se transformaba en un ritual macabro. Querido oyente, a tu edad, seguramente has aprendido que la vida nos enfrenta a verdades que nunca quisiéramos escuchar. Pero hay algo peor que una verdad dolorosa, una mentira sostenida durante años. Mi historia es prueba de ello. Durante 2 décadas me obligaron a vivir en la ignorancia, a creer en un accidente que nunca existió. Y lo más cruel, descubrirlo no me devolvió a mi hijo, solo me reveló que la familia que creía unida era en realidad un teatro de sombras. El reloj roto de Santiago sigue en mi mesa de noche. No marca la hora. Está detenido en el instante exacto en que su vida se apagó. Es el recordatorio de que el tiempo puede detenerse de golpe y de que las traiciones más profundas suelen venir de quienes más amamos. No te apartes de este relato. Lo que viene después es aún más terrible porque cuando la verdad salió a la luz, comprendí que Isabela no solo había matado a su hermano, sino que también planeaba acabar con nosotros.
Después de escuchar la confesión de Héctor y ver el reloj roto de Santiago, comprendí que la verdad era aún más oscura de lo que había imaginado. Vivíamos bajo el mismo techo que nuestros verdugos emocionales, una hija capaz de empujar a su hermano al vacío y un marido encadenado al silencio por culpa y miedo. Intentaba seguir adelante, pero cada vez que Isabela nos visitaba sentía que la muerte rondaba nuestra mesa como un comensal invisible. Y pronto supe que no era paranoia. Isabela no se conformaba con haber eliminado a Santiago. Ella y Esteban tramaban algo peor. El hallazgo en el coche. Una tarde, mientras ayudaba a Verónica, mi hermana, a cargar unas bolsas en el maletero, pasé junto al coche de Esteban. Estaba abierto y no pude resistir la tentación de mirar dentro. En el asiento trasero encontré un mapa turístico de Tenerife. Varias rutas estaban marcadas con rotulador rojo. Una en particular terminaba en los acantilados de los Gigantes. Sobre el mapa había un papel doblado con una frase breve: foto familiar. Último recuerdo. El corazón me dio un vuelco. No era una invitación inocente, era una sentencia disfrazada. Aquellas palabras confirmaban lo que mi intuición gritaba desde hacía tiempo. Isabela planeaba repetir la historia esta vez con nosotros como víctimas. Guardé el papel y corrí a casa. Esa noche mostré el hallazgo a Héctor. Él se quedó pálido. Clara, susurró. Esta vez no podemos callar. Pocos días después, Isabela nos llamó. Su voz sonaba alegre, demasiado alegre. Mamá, papá, queremos celebrar vuestro aniversario con una excursión a Tenerife. Será especial, ya veréis. Los niños estarán con unos amigos, así podremos disfrutar a solas. Era exactamente lo que el papel insinuaba. Un último recuerdo antes del final. Quise negarme, pero Héctor me detuvo. Si rehusamos, buscarán otra manera. Es mejor ir y estar preparados. Decidimos aceptar aunque el miedo me consumía por dentro. Héctor escondió el reloj roto de Santiago en su chaqueta como si necesitara la fuerza de ese objeto para recordar lo que estaba en juego. Y en secreto activó la grabadora de su teléfono. Llegamos a Tenerife un sábado soleado. Isabela y Esteban nos recibieron en el aeropuerto con sonrisas radiantes. Estaban impecables como una pareja de revista, pero yo solo veía la sombra de la traición detrás de sus gestos. Durante el trayecto en coche, Isabela hablaba sin parar de lo hermoso que sería ver el atardecer desde los Gigantes. Yo miraba por la ventanilla con el corazón encogido. Recordaba el mapa, la nota. Sentía que cada kilómetro nos acercaba al fin. Subimos por un sendero estrecho que bordeaba los acantilados. El mar rugía abajo golpeando con furia las rocas. El viento era tan fuerte que a veces parecía empujarnos hacia el vacío. Un poco más, decía Esteban con una sonrisa tensa. Desde allí arriba, la vista es incomparable. Isabela caminaba detrás de nosotros. Sentí su mano rozar mi espalda y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré a Héctor, que llevaba la mano en el bolsillo donde guardaba el teléfono grabando. Cada paso era una sentencia diferida. Llegamos a un mirador improvisado, una roca plana que se asomaba al precipicio. Esteban sacó una cámara. «Vamos, poneos juntos. Este será un recuerdo inolvidable». La ironía me heló la sangre. Isabela nos colocó en el borde demasiado cerca del abismo. Yo apenas podía respirar. El viento me golpeaba el rostro y en mis oídos resonaba el eco del reloj roto de Santiago detenido en el instante de su muerte. Héctor me apretó la mano. Sus ojos decían: «Resiste». Entonces ocurrió. Isabela, con un gesto rápido, intentó empujarnos hacia el vacío. Héctor reaccionó con reflejos desesperados, se giró y la sujetó del brazo. El forcejeo fue brutal. Yo grité, pero el viento se tragó mi voz. Esteban corrió hacia nosotros para ayudarla.
y en ese momento los 4 perdimos el equilibrio. Caímos. El mundo se volvió un torbellino de aire, roca y agua. Sentí el impacto como si me partieran los huesos uno a uno. La sangre me nubló la vista. Creí que había llegado mi final. En medio del dolor insoportable escuché a Héctor, apenas consciente, susurrar: «Clara, no te muevas. Finge estar muerta». Obedecí. Permanecí inmóvil, respirando, apenas mientras mis sentidos captaban lo que pasaba arriba. Isabela y Esteban se incorporaron magullados, pero vivos. Creyendo que habíamos muerto, empezaron a hablar sin disimulo. «Ya está hecho», dijo Isabela, «igual que con Santiago». «Nadie sospechará», respondió Esteban. «Será otro accidente». Las palabras cayeron sobre mí como cuchillas. La historia se repetía, pero esta vez, gracias al teléfono de Héctor, quedaba registrada. El dolor era insoportable, pero la rabia me mantenía consciente. No podía gritar, no podía moverme, solo podía escuchar. Ellos hablaban de nosotros como si fuéramos objetos. Habrá que preparar la coartada, lo bueno es que el seguro lo cubre todo. Cada frase era un retrato de su ambición, de su frialdad. En mi cuaderno, años más tarde, anoté: «Ese día entendí que no había límites para la maldad de Isabela, ni siquiera el vínculo de la sangre». Querido oyente, tal vez pienses que nada puede sorprenderte a tu edad después de tantas pérdidas y desengaños. Pero créeme, la traición de un hijo es una herida que nunca cicatriza. Yo fingí estar muerta para sobrevivir. Fingí porque sabía que la única manera de hacer justicia era resistir un poco más hasta que la verdad pudiera salir a la luz. Quédate conmigo en este relato. Lo que sucedió después en el Hospital de Canarias marcó el desenlace definitivo de esta historia, el momento en que la justicia al fin alcanzó a los culpables. El golpe contra las rocas aún retumba en mi memoria. Creí que aquel sería mi final, pero fingir la muerte como me pidió Héctor se convirtió en nuestra tabla de salvación. Mientras yacíamos inmóviles, Isabela y Esteban hablaban como si el mundo les perteneciera. Reían nerviosos, planeaban coartadas, repetían que nadie sospecharía. No sabían que cada palabra quedaba registrada en el teléfono de Héctor, ni que yo, entre el dolor y la sangre, escuchaba con claridad. Cuando llegaron los equipos de rescate, fingí seguir inconsciente. Me llevaron al Hospital Universitario de Canarias en Santa Cruz. Allí comenzó la última etapa de esta historia, el enfrentamiento con la verdad. Recuerdo el olor a desinfectante, las luces blancas, las voces lejanas de médicos y enfermeras. Mi cuerpo estaba roto, pero mi mente ardía con un solo propósito: resistir. Fue entonces cuando apareció una joven enfermera, María Fernanda Reyes. Al revisar mis constantes, notó que yo abría levemente los ojos, que mis dedos se movían. Se inclinó y me susurró: «Tranquila, señora Clara. Yo sé que está viva». Aquella frase fue un bálsamo. Le indiqué con una mirada y un leve movimiento de labios que necesitaba silencio. María entendió al instante. Desde ese día se convirtió en mi aliada. Isabela vino al hospital creyendo que yo estaba inconsciente. Se sentó a mi lado y con esa voz suave que había aprendido a usar como máscara, murmuró: «Mamá». Hay verdades que deben quedarse enterradas, igual que pasó con Santiago. María estaba en la sala, escuchó cada palabra. Sus ojos se abrieron como platos y, sin dudarlo, se acercó al inspector Ramiro Castillo, que ya investigaba la caída. Con el testimonio de María, la grabación de Héctor y el hallazgo del mapa con la nota «Último recuerdo», el rompecabezas estaba completo. Recuerdo el momento como si lo viera en cámara lenta. 2 agentes entraron en la habitación seguidos por el inspector Castillo. Isabela y Esteban estaban allí discutiendo en voz baja. Cuando vieron las placas policiales,
Sus rostros cambiaron primero sorpresa, luego rabia. Isabela Morales, Esteban Rojas, dijo el inspector, quedan detenidos por intento de homicidio y por el asesinato de Santiago Morales. Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Isabela intentó negarlo, gritó que todo era una conspiración, pero la evidencia era abrumadora. Por primera vez en 20 años sentí que la justicia se acercaba. 6 meses más tarde, en el Tribunal de Santa Cruz de Tenerife, el caso Morales se convirtió en noticia nacional. La sala estaba llena. Yo declaré desde mi silla de ruedas Héctor, con el reloj roto de Santiago en la mano. Los fiscales presentaron la grabación, las cartas anónimas, el mapa turístico, el testimonio de María. El juez escuchó también la confesión involuntaria de Isabela en mi habitación. Esteban, acorralado, intentó culparla a ella. Isabela, furiosa, trató de arrastrarlo con ella. Su matrimonio se rompió en pedazos en pleno juicio. Al final, ambos fueron condenados a 30 años de prisión. Mientras escuchaba la sentencia, pensé en Santiago. Por fin, después de 2 décadas, su voz silenciada encontraba eco en la justicia. Tras el juicio, Héctor y yo decidimos no volver a Zarautz. Demasiados recuerdos. Nos instalamos cerca de la costa canaria, donde el mar tiene un sonido distinto, más suave, como si quisiera acariciar las cicatrices en lugar de abrirlas. Recibimos la custodia de nuestros nietos, Lucía y Mateo. Ellos eran inocentes, las verdaderas víctimas de la ambición de sus padres. Les conté la historia de su tío Santiago, no como un mártir, sino como un joven lleno de sueños que amaba el surf, que diseñaba edificios imposibles y que siempre quería proteger a su familia. Les enseñé su reloj roto, no como símbolo de tragedia, sino como recordatorio de que la verdad, aunque se esconda, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Querido oyente, sé que muchos de ustedes con 40, 50, 70 años han cargado con pérdidas, secretos familiares, silencios que pesan como piedras. Mi historia no es solo mía, es un espejo de lo que la vida puede hacer con cualquiera. La lección que aprendí es clara: callar la verdad nunca protege, solo prolonga el dolor. Héctor pensó que ocultando lo que vio salvaba a Isabela, pero lo único que consiguió fue convertirnos en prisioneros de una mentira durante 20 años. Si algo quiero dejarte hoy es esto: no permitas que el miedo te robe la voz. Hablar a tiempo puede salvar una vida, puede evitar una tragedia, puede abrir una puerta a la justicia. Hoy escribo en mi cuaderno de tapas azules con una mano temblorosa pero firme. En la última página puse "Resucitamos en la verdad", y aunque las cicatrices nunca desaparezcan, la luz siempre vence a la oscuridad. A ti que me has acompañado en esta narración, quiero darte las gracias. Gracias por escuchar, por dejar que mi dolor se convierta en relato y mi relato en advertencia. Si esta historia ha resonado contigo, te invito a compartir lo que piensas en los comentarios. Cuéntame tus propias experiencias, esas verdades difíciles que cargamos en silencio. Y por favor, suscríbete y sigue este canal. Hay más relatos, más reflexiones, más voces que merecen ser escuchadas. Porque la vida al final se compone de eso, de historias que duelen, pero también de historias que nos enseñan a levantarnos. Suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con alguien que lo necesite. Cada palabra tuya, cada me gusta, es una manera de seguir construyendo juntos un espacio de historias y aprendizajes. Nos vemos en el próximo capítulo.